Los clubes de lectura pueden tenerse en las tertulias literarias de las sociedades del siglo XVIII. Nace como un modo de entretenimiento, de interés por crear una red de carácter cultural para formar comunidades de lectores y con el ánimo de desarrollar el fomento del hábito de la lectura. Actualmente es una relación respecto a lo que uno está leyendo, qué es lo que puede llegar a comentar en un grupo de personas sin importar el sexo, la edad. Es un ambiente en el cual cada uno de nosotros puede llegar a expresar sus emociones, sus sentimientos y su interpretación sin que se les Hola, hola, bienvenidos al Conversatorio Literario. Yo soy La Fe y estamos en nuestro nuevo capítulo. Como ya lo vimos en la introducción, estaremos hablando un poquito de lo que son los clubes de lectura. Bienvenidos y tenemos aquí a parte del equipo y nuestra invitada querida, especial, hermosa y linda, que está con nosotros con su sonrisa encantadora. No me hagas sonreír. Ay, bien. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Así es, ya aquí habló nuestra invitada. Es una persona que justamente quisimos invitar porque nos parece que su experiencia en los clubes de lectura, que es el tema de hoy, es bastante interesante. Así también está Julio. Bienvenidos, muchas gracias aquí dándoles latas a nuestros queridos radioescuchas, porque no sé por qué Dalia se nos ocurrió decir que son los radioescuchas. Será porque uno pues ya tiene experiencias desde el siglo pasado. Nostalgia. Entonces la nostalgia pues, te hace usar ese tipo de palabrejas un poco en desuso. Entonces, vamos a ver qué sale con esto de los clubes de lectura. Sí, entonces, pues, bienvenida, Dalia, qué gusto volver a verte. Tenía muchos años que no te veía y pues la verdad me da mucho gusto. Tienes una cara que por alguna razón invita a sonreír. Entonces, pues, bienvenida. Ay, muchas gracias. Sí, ya son varios años. ¿Qué serán? ¿5? ¿5, 6 años? Por ahí ya la última vez que nos vimos en la universidad, sí, ya son varios. Pues muchas gracias por la invitación, chicos. Estoy muy, muy encantada de estar aquí con ustedes. Y pues más que una invitación para hablar de un tema muy interesante, me gustaría que también fuera una charla muy, muy amena. Y creo que es un punto bastante importante, ya que al hablar de la literatura desde la perspectiva de los lectores, de un tiempo para acá, los clubes de lectura han tomado mucha fuerza. Y lo veo, o a lo mejor no sé si sean tal cual clubes de lectura, o a lo mejor estos foros en los cuales, si se les podría llamar también igual clubes, donde se comentaba, no sé, a partir de estas novelas un poco juveniles, que fue donde yo me di cuenta, como Harry Potter, Los Juegos del Hambre, todo esto, donde de repente se creó otra vez un gran boom, aunque en varios puntos, y me puse medio a investigar un poquito de los antecedentes que había, la curiosidad me ganó, y que empezaron a tomar mucho auge, cosa que yo, la verdad, hasta que investigué, no lo sabía. Y realmente ese estado directamente en estos. ¿Qué nos dirías tú, mi querida Dalia? Yo creo que los clubes de lectura, yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar de ellos fue precisamente pues ya estando en la universidad, pero más con este aspecto histórico. Ajá, de cómo antes los escritores se reunían para comentar sus lecturas, para analizarlas, para criticarlas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo me di cuenta que en la pandemia, bueno, en este confinamiento, no sé, como que empiezo a entender cuál fue la necesidad de la gente de, digamos, evolucionar este ejercicio, porque al final es un ejercicio intelectual,
pero de Ujú. evolucionarlo, adaptarlo a nuestras tecnologías, a nuestros tiempos, y estoy casi segura que tiene mucho que ver con el afán de seguir compartiendo, de seguir compartiendo ideas, y más aún en una situación precisamente de confinamiento que nos hacía imposible, y prácticamente hasta la fecha nos sigue haciendo imposible el seguir conviviendo como antes. Entonces yo la verdad agradezco y aplaudo mucho que la gente se haya podido adaptar y que cada vez sean más personas interesadas en esto. Porque yo me doy cuenta que he estado, bueno, en estos meses que he estado metida en este mundo, me he dado cuenta que cada vez son más, incluso son personas que nunca habían leído, pero que por un afán, yo creo, de sentirse acompañados a pesar de la distancia, están aceptando estos ejercicios. Eso Y sí yo creo que le afecta, están ¿no? sacando un buen provecho. Ujú. Sí, la Aunado necesidad a esto, pues de también yo relacionar. creo, sí, Ok, yo sí, creo que sí tiene que ver mucho con una necesidad de hablar con alguien, de ok. compartir con alguien. De Ujú. hablar y de también de ser escuchados, de que no te estén señalando, porque creo que esa es una de las ventajas de estos clubes, ¿no? De que tú puedes decir tu interpretación y aunque sobreinterpretes, no hay tanto problema porque es como tú lo estás viviendo. Y regresamos, no del lado de la lectura especializada, sino del lado del lector normal. Y que tiene una Y en eso tienes característica mucha muy humana, razón. ¿no? O sea, sí, sí tiene una característica muy humana este asunto. Lo pienso y ahorita que te Sí, estaba escuchando, pienso de verdad que la intención de volver a generar comunidades, porque pues ya existían, ¿no? Simplemente que eran comunidades que también eran demasiado próximas a nosotros de manera física. Y entonces también el hecho de tener que conciliar o que ver qué va a pasar en esta distancia, también surgen estos clubes virtuales que para mí, como mencionas, son una necesidad muy humana y también la necesidad de que la literatura o que cierto tipo de arte, porque también distintas artes también están entrándole a esto, de seguir comunicándose, ¿no? De seguir teniendo el arte como parte también, pues no sé si sustancial, pero es una parte presente de lo que podemos hacer. O sea, quizá no sí, sea como el resto, definitivamente. sí. Quizá no sea como toda la población, pero a mí también me llama muchísimo este fenómeno, porque crear comunidad, creo que en muchos aspectos, también como en el social o sea, como ya en más aspectos sociales, pues también está siendo bien interesante. O sea, de crear comunidad ahora desde los sitios donde estemos, ¿no? Como ahorita. O sea, ya la comunidad incluso es la que se elige y se elige con base en los gustos y es en este caso con los libros, los gustos lectores. No sé si a partir de esto, de las experiencias, conozcan a lo mejor distintos clubes que a lo mejor tienen relación con autores específicos o temas específicos, han estado en clubes de lectura, han dado un club de lectura, no sé cómo han sido esa experiencia aquí con ustedes. Sí, bueno, al menos en mi caso, yo me he dado cuenta que depende el club de lectura de los temas que se quieran sí tomar, o incluso de los autores. Por ejemplo, ahorita creo que estoy como en 5 clubes de lectura, de los cuales nada más soy asiduo en 3, porque pues también Órale. es muy difícil seguir un tiempo, bueno, sí, un ritmo de lectura de tal magnitud, y porque también como que todavía tengo eso muy arraigado que me dejó la academia, de analizar la lectura más allá de una simple interpretación, y que es algo que la verdad me quiero quitar, como que quiero ser un poco más libre a la hora de seguir leyendo, y si tengo que decir que un personaje me cayó mal, pues lo digo y ya, en vez de sentir que tengo que sacar un análisis profundo de que aquí hay algo de Platón o de Shakespeare, o sea, no, como que quiero Claro. deshacerme de eso. Y sí, porque definitivamente yo creo que ese fue uno de los puntos en los que me vi al principio, con el primer club de lectura, que es actualmente el que más me gusta. Como que tenía mucho esto, ¿no? De mis comentarios tiene un poco del realismo, ¿no? Del siglo XIX, bla, bla, bla. Desconozco cuáles eran los autores
en los que se inspiraba Jane Austen, ¿no? Y ya después veía los demás comentarios de, ay, pues este tipejo me cae mal, ¿no? O es una ingenua. Entonces yo decía, porque, órale, ¿no? Como que tengo que olvidarme un poco de la presión académica, porque era algo que también con ustedes comentaba, ¿no? De antes en las clases, como que te sentías incluso obligado en decir algo. Y si no decías nada, pues te quedabas como que, ah, el que no leyó, el que no entendió, ¿no? Incluso hasta como que había un cierto juicio hacia ti por no participar, y eso a mí al menos me presionaba bastante. Y ahorita lo siento tan libre, tan... Incluso puede ser una lectura tan personal. ¿Y qué es esto que la academia, al menos a mí me quitaba bastante? Hacer las lecturas personales, porque tenía que ir hacia algo más estricto, por decirlo así, más estructurado, en vez de algo más subjetivo. Ajá, porque si no, corrías el riesgo de caer en la subjetividad, ¿no? O en la sobreinterpretación, vaya, que era algo que siempre me llamaba a mí la atención, porque nos decían, yo recuerdo que era algo que nos decían, no, cada lector le da su interpretación a la lectura, pero en la academia, si tú decías algo más o algo disparatado, luego te decían de, no, eso está mal, ¿no? Casi te humillaban ahí en el salón. Y en los clubes de lectura no se da eso, y es lo que me gusta bastante, porque también esa apertura, pues precisamente le da la oportunidad a cualquier persona de unirse a estos clubes de lectura. Y ahorita, regresando un poco a la pregunta inicial, pues hay clubes de lectura, de puras lecturas de escritoras inglesas del siglo XIX. También estoy en otro, por ejemplo, de lecturas de escritoras femeninas de temas siniestros, de temas de terror. También estoy en otro de literatura francesa. Ajá, entonces, incluso hay de lectura de fantasía, fantástica, desde autores como Tolkien hasta, bueno, sí, hasta Guadalupe Dueñas, por ejemplo, que es en el de Club de Lecturas de Escritoras Siniestras, que también es un club de lectura muy interesante. Ese debe estar Y es que genial. precisamente eso me agrada, que de verdad cualquiera puede decir lo que se le ocurra y no va a ser juzgado. Okay, y eso es lo padre, ¿no? Como, y ahorita nada más estaba viendo cómo tanto Jules como Mare nada más afirmábamos con la cabeza, cómo de repente se nos quita ese gusto por la literatura y que hay veces que tuvimos que leer algunas cosas que no nos agradaban y tuvimos que dejar de lado el de, es que este güey que está diciendo el autor o este me cae gordo para tratar de ser objetivos y terminas, pues sí, a fin de cuentas, deshumanizando un poco esta parte de la literatura que creo que es una de las bases, y yo sigo con la parte lúdica, que nos debe de divertir y que no se nos debe de imponer. Ya los que nos fuimos por este rubro profesional, pues bueno, ya lo transformamos. Pero Jules, algo que creo que ibas a comentar algo por ahí. Pues sí, primero, cuidado con lo que estaban diciendo, porque está la academia, la mirada aguda de la academia siempre sobre los estudiantes de Sí. literatura. Entonces, pueden empezar las descalificaciones, ¿no? Por ahí, por el dedo inquisidor de la academia. Pero sí, yo creo que es muy interesante lo que nos está diciendo, lo que nos está comentando nuestra querida Dalia, esa función social que puede llegar a tener la literatura, más allá de lo intelectual, más allá de acordarnos que si aquí está Platón, o que si acá vemos a Tolstoy, o que si acá vemos a tal otro autor. Bueno, la literatura, sí, bueno, están los estudiantes de literatura, ¿no? Los profesores, los doctores en literatura, pero ¿qué pasa con todos los demás? No son los lectores no especializados, no son gentes que se olvidan, ¿no? Que no debemos olvidar nosotros, ni pensar que nosotros estamos por encima de todos ellos. Al contrario, creo que hay cosas que la gente ve por la misma subjetividad, que la gente ve que a nosotros nos puede pasar de largo. Y a mí me ha pasado cuando leemos en clase, pues de pronto
los chicos me dicen cosas que yo dije, nunca lo hubiera pensado. Es interesantísimo, es cierto, es algo que se convierte en ellos mismos en ese ente que se llama lector o autor, ¿no? Entonces, pues tendremos que seguir haciendo que la literatura sea una cuestión social y no dejarla nada más por allá en las aulas, porque la literatura no nada más es estar viendo las partes objetivas, ¿no? O estar haciendo un análisis estructuralista que, hijo, bueno, que es para otras personas, ¿no? La literatura tiene mucho más que ofrecer. Y además, seguramente hay muchas personas que no estudiaron letras ninguna, ¿no? En el caso de nosotros hispánicas, y que también tienen un bagaje cultural bastante amplio y tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar. Entonces, pues creo que es muy interesante todo esto de los clubes de lectura. A mí me gustaría preguntarle a, a Dalia, si es bueno, si la recepción que han tenido en los clubes de lectura, o sea, son muchos los clubes de lectura, pero ¿cuántas personas tienes en cada club? Y aparte, para ver si me meto con usted, porque ya me interesó. Sí, va Sí. dependiendo. Va dependiendo del club de lectura. Por ejemplo, ahorita estoy siguiendo una página que se llama el Club de Valentina, me parece así. No recuerdo muy bien. Y creo que son más de 20,000 personas las que están Su siguiendo esa madre. página. Y diario hay comentarios de las lecturas por mes. Por ejemplo, este mes de marzo fue precisamente para leer una habitación propia y diario hay comentarios y aportes y encontré este artículo, miren estas fotografías de Virginia Woolf, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente se detiene a comentar de la lectura, sino también a dar recomendaciones de lecturas que hablen de los mismos temas o de las compras, hasta de las compras de los libros, ¿no? De libros que si los recomiendan, que si alguien ha leído reseñas, qué sé yo. Entonces va dependiendo. Ahorita les digo, ese que tiene aproximadamente 20,000 personas, ¿No es de la 20 booktuber mil que es el seguidores. librero de Valentina o algo Sí, así? es de Es ella, ella, ¿verdad? exactamente. Es ella Sí. precisamente. Y también hay otro, por ejemplo, el de Club de Lectura Siniestras, en donde estamos leyendo cuentos de Guadalupe Dueñas. Somos muy poquitas, creo que no hemos de llegar como ni a los 20 miembros, pero se acaba de abrir ese club. Ah, Apenas qué no ha de tener como 3 semanas. Llevamos tres cuentos leídos, me parece. Y otro de Jane Austen, donde estamos leyendo Emma, son como 50 seguidores, de los cuales fieles somos 20, 30 personas. Pero también es esa otra cosa, ¿no? Que la gente como que empieza a darse cuenta de que no se queda nada más en comentarios, sino que de verdad se va haciendo una comunidad y se les ve, o sea, la intención de unirse. Es que yo quiero participar con ustedes, ¿qué tengo que hacer, no? Veo sus comentarios y me llama mucho la atención. Todavía puedo entrar, ya llevan 3 semanas, pero todavía tengo chance y pues sí, adelante. Entonces va dependiendo, va dependiendo. Pero sí, también hay otro club de novelas eternas, no recuerdo muy bien, son como 300, 400 personas y también es un club muy activo. Y Entonces, esa sí, es sí, parte cada del... vez se van agregando y se van agregando más personas. Ok, entonces, a ver, para recapitular, permítame tantito lápiz. Está el librero de Valentina. Bueno, para los que nos escuchan, si se quieren unir, pues, estaría genial, ¿no? Entonces el librero de Valentina, ¿cuál otro? ¿Los encontramos en Facebook o algo así? El de Sí, en siniestras. Facebook está también un capítulo más que también es un club de lectura muy, muy, muy activo. Está el de Club de Lecturas Siniestras, Así también, donde se estamos llama. leyendo los cuentos Club de Lectura de Lecturas Siniestras, y también el de Jane Austen, pero ese lo encuentras son varias páginas dedicadas a la obra de Jane Austen que se unieron para armar ese club de lectura. Entonces, la página Jane Austen California, Jane Austen Mérida, Jane Austen Jalisco, incluso Jane Austen Estado de México. Mundo Jane Austen.
todos esos clubes se unieron para armar ese especialmente. Y para los que no Porque recuerdan lo que nos quién sorprende es, es justamente la unión, ¿no? O sea, deberían ver nuestras caras aquí, es como de, ¿what? O sea, ¿cómo es que justo y yo creo que siendo personas que nos agrada mucho la lectura, si nos pensamos y decimos qué genial que personas se unan justo para eso que también a nosotros nos encanta, ¿no? Es que a mí me maravilla, o sea, de verdad que son acciones que me maravillan. Disculpa la falla, ya me cayó. no, no te preocupes. Y para los que no recuerdan o no recordamos quién es Jim Austen, nos puedes llegar a comentar así generalmente, porque creo que es uno de los que tiene más seguidores. Sí, de hecho, Jane Austen es de las autoras más vigentes, a pesar de que fue una escritora de la Regencia, de a finales del siglo XVIII, fue una escritora inglesa, y ella se dedicó a escribir, se podrían decir lecturas costumbristas, pero en donde maneja muy bien la psicología humana, sobre todo el papel de la mujer en su época. Entonces es una obra muy vigente. Me sorprende de verdad la vigencia de Jane Austen, porque a pesar de los 200 años en los que que lleva ella de haber escrito estas obras, pues toma temas tan actuales que es increíble que todavía hasta yo me identifique con unas situaciones, y creo que eso le pasa no solamente pues a mujeres, sino también a hombres. Yo creo que por eso se da esta vigencia, y también es una escritora que se lee muy fácilmente. Pero, por ejemplo, regresando un poco a esta comunidad, lo que me agrada mucho de este club de lectura precisamente es que no nada más se cierra el club a las personas que se quieran ingresar, sino que ya está tan bien consolidado que cada vez que termina una lectura hay invitaciones de personas especializadas en las obras de Jane Austen. La vez pasada que terminamos de leer Mansfield Park, tuvimos pláticas muy interesantes con un especialista español precisamente de la obra de Mansfield Park, y después a la otra semana con un crítico estadounidense que también ya lleva 20 años estudiando la obra de Jane Austen, y con él tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que llamamos las teorías locas de las obras de Jane Austen, de la crítica social que estaba muy, 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 muy debajo de la obra, pero que ahí está, y que es muy difícil que las personas lo vean, porque es que Jane Austen es una genia. O sea, ahorita me doy cuenta de la genialidad de esta autora, no por nada, pues también autoras como Virginia Woolf la admiraban, y de verdad, no sé, esto me ha abrido a mí un panorama tan interesante, no solamente de esta escritora, sino de todas las demás, y me sorprende, o sea, que poco a poco los demás clubes de lectura también van haciendo su comunidad muy bien consolidada. También hay otra youtuber, ahorita booktuber más bien, no recuerdo muy bien su nombre, pero ella también al finalizar la lectura del mes hace un en vivo en YouTube, y ahí vamos comentando mientras ella va leyendo nuestros comentarios también, y también con nosotros va formando la plática. Wow, Entonces sí se va haciendo una dinámica muy padre. ahora, ¿cuál es su obra más representativa de esta autora? De Jane Austen es Orgullo y Prejuicio. Okay. Todo el mundo la ha de conocer por Orgullo y Prejuicio, por los personajes de Elizabeth Bennet, y definitivamente esa es su obra más conocida. Podría también decirse que Emma, cualquiera de esas dos. Que Emma, Virginia Woolf le hizo un prólogo a Emma, precisamente, sí, ¿no? Entonces, está exactamente. buenísimo eso. Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es tu experiencia? O sea, aparte de estos clubes de lectura, querida Dalia, ¿cuál es tu experiencia que has tenido, o esas fueron tus primeras experiencias, o cómo llegaste a los clubes de lectura? La neta, yo ahorita regresé a estos precisamente por el tema que nos propusiste. Más bien, los descubrí siendo en específico, pero tú cómo llegaste a estos clubes de lectura, o qué otras experiencias has tenido parte de estos? Ok. Ahora sí que, ¿cuántos pues, años tenías cuando llegaste a los clubes de lectura? Pues yo ¿Qué creo edad que llegué tenías a los cuando clubes de descubriste los clubes lectura. de lectura? Yo creo que tenía, ¿cuántos años
voy a cumplir. No, -4, -6, no es tan necesario que seas específica. tenía menos que ahorita y los descubrí, bueno, descubrí por lo que me platicaban los profesores, ¿no? De estas clases de español en la secundaria y regresé a ellos precisamente porque como ahorita doy clases en secundaria, soy la maestra de español, quería buscar una dinámica interesante para las lecturas que teníamos que llevar a lo largo del ciclo con todos los grados. Entonces me pareció muy interesante retomar este modelo de los clubes de lectura, con los alumnos. Y fue a partir de esa dinámica en la que invitaba a estos chicos a leer una preelección. Bueno, antes hacíamos una preelección de lecturas, ellos decidían cuál querían leer, se conseguía el material y lo que yo hacía con mis alumnos era sacarlos del salón. Los días que nos tocaba el club de lectura nos salíamos del salón y quedábamos de acuerdo entre alguna botanita, algún aperitivo para mientras íbamos leyendo y comentando la lectura, pues ellos tuvieran esta dinámica como anteriormente se daba, ¿no? De estos escritores que iban al cafecito y mientras tomaban sus bebidas, su pastelito, el postre, etcétera, etcétera, se dedicaban a criticar la obra de su compañero o las lecturas interesantes de la época. Entonces, esa fue como la dinámica que yo retomé con mis alumnos. ¡Qué Y bonito! fue a partir de eso, y bueno, digamos que mi primer acercamiento fue una manera de adentrar a otros a la lectura. Ya con este confinamiento, ahora yo sentí la necesidad de leer acompañada, de compartir ideas. Eso fue, y también un poco no sentirme tan sola, porque sí, recuerdo muy bien que cuando ingresé al club de Jane Austen, una de las preguntas que me hicieron fue, pues, ¿qué te trae aquí, no? ¿Has leído a la autora? ¿Qué te gusta de Jane Austen, de sus novelas? Y yo, no, pues nada más he leído una novela y me uní porque no quería sentirme sola. Quería hablar con alguien más que no fuera mi gato, casi les decía, ¿no? Entonces, esa fue la manera, ese fue el motivo para mí, el acercarme, el investigar sobre estos clubes de lectura, pero ahorita que recuerdo también fue un poco la influencia que recibí con una colección de libros que ahorita de hecho tiene su entrega semanal, los pueden conseguir en puestos de revistas, de una colección precisamente dedicada a lecturas escritas, a novelas escritas, perdón, por mujeres o que hablen de temas femeninos. Entonces me llamó mucho la atención y conforme iba agrandando mi colección, pues yo dije, no, es que necesito tener una motivación, algo más para leerlos, porque como, o sea, yo sí los leía, pero como que me quedaban muchas dudas, ¿no? Entonces empezó en mí la curiosidad de querer compartir todas estas ideas que me venían a la cabeza y empecé a buscar y fue así como fui encontrando estos clubes. Y creo que eso es muy importante y quizá es lo que ha dejado que sigamos leyendo. El poder compartir esa experiencia, esa emoción, el poder compartir esto, no nada más de las películas que vemos, porque es muy común que lo hagamos con las películas o que lo hagamos con alguna de las series, con los libros. Y ahorita me remonto también a lo que, pues también los que estamos aquí en algún momento lo hicimos, estando en la universidad, nos tocaba alguna lectura de algún cuento para analizarlo y antes de plantearlo directamente en la clase, pues empezábamos a conversarlo entre nosotros y también creo que eso es una parte bastante buena y también una relación que nos hace falta. De repente también como estas noches de familia que de repente llegan a publicar en los gobiernos, creo que esto también es importante para retomar la literatura. Mira, eso me llevó me trasladó a diferentes etapas de la vida. Eso está súper chévere. ¿Y cómo lo tomaron tus alumnos? Yo parece que te estoy entrevistando nada más. Perdón, chicos, si quieren hablar o quieren decirle algo. Sí, yo estoy muy emocionada. Yo quería comentar algo acerca de
bien Justo la emocionado. importancia o lo relevante que resultan estas uniones en comunidad. A mí creo que es un aspecto que me maravilla y me interesa, como lo mencioné, porque me parece al mismo tiempo muy místico. Los prehispánicos, nuestros antiguos prehispánicos, creían en el poder de la palabra, ¿no? En el poder sanador que daba el hecho de compartir tanto las ideas como las emociones y las experiencias en círculo, ¿no? Y con elementos específicos. Sin embargo, se ha existido y alrededor del tiempo ha existido y se ha confiado en la palabra, ¿no? Y en la capacidad que tiene tanto para unir personas. Pienso un poco en, siempre lo digo, ¿no? Con el proyecto, con el conversatorio, pero sí hay una necesidad muy humana de querer conectar a partir de lo que pensamos. Y si eso es además de algo que es un producto pues intelectual, que sí es, que está estructurado también para hacer pensar, para hacer reflexionar y que la gente tenga estos acercamientos, creo que los clubes de lectura llegan a ser esas zonas de no sé si, por no tener otra palabra ahorita, pero sí de esparcimiento, ¿no? En el cual se pueda relajar la tensión que da un poco lo teórico, lo académico, sin embargo, tampoco se excluye. Ahorita te escuchaba y al final de cada lectura, de cada libro, y me parece muy bonito, primero los capítulos y después de todo el libro, se hace una sesión con una persona especialista porque no se deja de lado, ¿no? No es algo que lo quiera hacer a un lado, como muchas veces sí se hace a un lado la parte impresionista, ¿no? El hecho de simplemente sentir en el libro. Entonces, no están aislados, pero tampoco es necesario que todo el tiempo vayan unidos o que uno tenga más peso que el otro, ¿no? Habrá espacios y eso me parece muy interesante y hermoso de los clubes de lectura. Son espacios que retoman pues habilidades y cualidades humanas muy, muy padres. Y pues eso amigos. Ok, ok. Y bueno, Julio, perdón, ya voy otra Pues, vez a agarrar el micrófono, discúlpame. bueno, lo que nos está diciendo Dalia, la verdad es que está buenísimo, ¿no? Entonces, te entiendo, Lafa, te entiendo la emoción, pero sí me gustaría comentar que a mí, bueno, me imagino que la comunidad de los grupos o de los clubes de lectura en los que estás, Dalia, me imagino que debe fluctuar la edad entre muy jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, a mí me parece muy interesante esa parte, ¿no? Porque eh, el diálogo entre personas jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Parece que se está perdiendo, ¿no? De pronto empieza, ay, es que la generación de mazapán, ay, es que los boomers, ay, es que la generación de cemento. Entonces empieza una dinámica bastante, no sé si es agresiva o violenta, pero parece que ya no existe el diálogo, ¿no? Ya existe muy poca comunidad. Entonces, de pronto, no sé, bueno, a mí yo tuve la experiencia de dar un taller de redacción en donde obviamente también era parte de la importante de la lectura, pero era para personas de la tercera edad. Entonces, ahí cumplía diferentes funciones, porque trabajé con algunos psicólogos, entonces había diferentes funciones, ¿no? Primero, bueno, ellos decían, bueno, vamos a trabajar un poco bueno, no sé si sea correcto decir esto, pero comentaban que bueno, a cierta edad pues, las funciones cognitivas empiezan a decrecer. Entonces, perdón, mi máquina de matar anda por aquí. Este, Sí, eh, es cierto. sí, perdón. Entonces, que esto les ayudaría a las personas mayores a, a revertir un poquito ese proceso. Además, era un proceso social, porque ellos eran personas, bueno, que no tienen mucho contacto con la familia de pronto, ¿no? Y eso lo sé porque ellos me lo decían a mí no era porque lo investigaban, no, ellos me lo decían a mí. Entonces también se empezó a crear una comunidad muy pequeñita, ¿no? Era un taller muy pequeñito, o sea, no llegábamos a 10 personas, pero bueno, se creó una sinergia bastante interesante, bastante bonita. Eh, bueno, era esto, la parte social y además, bueno, ya a ellos les tocaba redactar, ¿no? Sus vivencias, porque ellos son del pueblo de Culhuacán. Entonces, pues ya nos daban como parte de las tradiciones que hay, ¿no? Dentro del pueblo de Culhuacán, ¿no? Que está dentro de la ciudad, pero es un
es un pueblo y hay tradiciones particulares de ese lugar. Entonces, bueno, ahí el club de lectura, o bueno, en parte el club de lectura, cumplía una función, bueno, cumplía esas funciones que ya vi. ¿Cuáles crees que tú, Dalia, o bueno, en general, ¿no? Dalia en los equipos que está, en los clubes que está, y pues Mare o Lafa, ¿cuáles creen que sean las otras funciones que, que hacen los clubes de lectura, además pues de la difusión cultural y de la unión, o sí, pues de la unión de personas? Pues al menos en la experiencia que llevo estos meses de estar en estos clubes de lectura, yo siento que también otra función que tienen es compartir experiencias. La manera en cómo nos identificamos con los personajes y cómo hasta empezamos a tener un tipo de catarsis al sacar estas experiencias, al decir que entendemos al personaje y que hasta incluso podemos predecir cómo va a actuar porque vivimos algo similar. Entonces es algo que yo me he dado bastante cuenta en estos clubes de lectura, el compartir vivencias, sobre todo, experiencias, vivencias, ese tipo de, de historias individuales. Sí, ese proceso catártico que dicen, no soy el único o la única que está pasando por esta situación, ¿no? Hoy fue el día de los perrunos, porque también por acá, hay en todos lados, ¿eh? Afortunadamente no sé si están alegres. Algo que yo no sé cómo describir, porque a mí hay una experiencia muy particular acerca de los clubes de lectura. Me interesé en este tema hace tiempo, sin embargo, pues a veces por cuestiones también del mismo tiempo y el capitalismo voraz, lo ejerzo poco, ingreso poco a los clubes de lectura, he estado en algunos y pues también estamos en la intención de tener el propio en el conversatorio. Ya les contaremos más por ahí en las publicaciones que tenemos en las páginas, pero hubo una anécdota que a mí me conmovió mucho en un sentido no solamente emocional, sino también eh, quizá de conciencia. Tuvimos una reunión en era una promoción del club del Fondo de Cultura Económica. Estaba en la sala virtual Taibo, estaba como su equipo y las personas que queremos dar clubes de lectura en el estado de Guerrero. Y uno de ellos mencionaba que él necesitaba, porque estaban como en el momento, ya saben, ¿no? De las peticiones, esta cuestión de que, pues a ver si nos pueden como donar material y demás. Entonces, en ese momento, este chico menciona que él es maestro de una comunidad de acá, de un municipio de Guerrero. No quiero mencionar mal el nombre porque lo confundo dos comunidades con eso, dos sitios. Entonces, en este sitio no había biblioteca, no existía, y lo que tenían al alcance era no más de 5 libros. Y esos 5 libros ya se habían leído, pues obviamente en silencio, con la comunidad de niños. Él era maestro de, de secundaria, primaria y secundaria. Entonces, él se reunía con sus alumnos y primero leyeron así normal, ¿no? En silencio, después lo leyeron en voz alta, después lectura dramatizada, después salieron a las calles y los leyeron, o sea, y dieron uso a esos 4 libros lo más que pudieron. Y a partir de ahí me quedó muy claro que el club de lectura, además de esta parte tan bella que estamos comentando, sí muchas veces también es dar, no sé, les digo, no sé si estoy empleando las palabras adecuadas, pero dar identidad o dar impulso o dar a conocer otros panoramas que también existen. Entonces, estos chicos pues tenían pocos libros, poco material, estas estaban muy comprometidas con la labor que, que justamente da el club de lectura, que es el diálogo, pero también la práctica de este diálogo, no sé, llevarlo a lo más que podamos, ¿no? Porque lo necesitamos también como sociedad. Les digo que no sé cómo mencionarlo, pero es una necesidad, además de humana, aparentemente social, ¿no? Y pues eso a mí me queda muy claro y esa es mi experiencia básicamente también con los clubes de lectura.
Y si nos vamos un poquito en específico, pues la idea del conversatorio era esto, que de repente empezamos a sacar más temas, pero era esto, empezamos leyendo a Carlos Fuentes, ya leímos a Inés Arredondo y cada quien estuvo dando una interpretación y es conversar, es estar dando esto y también, o sea, va a sonar a lo mejor algo muy trillado, pero mientras más lees, no importa de lo que leas, también como que tu mente sí realmente se va abriendo un poco más y sobre todo en los clubes de lectura, te haces más, no me gusta la palabra tolerante porque como que tolerar hasta un momento y ya cuando no tolero puedo llegar a golpear a alguien, como que eso no me agrada, más bien como que aceptar y estar discutiendo esas ideas desde un entorno fácil. Por eso era mi pregunta y regreso otra vez a entrevistar prácticamente a Dalia de cómo fue la experiencia con tus alumnos, cómo fue con los pibes en ese sentido. ¿Qué tanta aceptación o qué tantas barreras te pudieron llegar a tocar o a tomar? Porque pues a fin de cuentas el exponer sus ideas, yo me estoy exponiendo, yo me estoy abriendo y a lo mejor también estoy dando una pauta para que me señalen y me critiquen, como lo que sucede, ¿no? Como lo que hemos hablado, de que si lees una cosa o lees otra cosa, te van a señalar, ya sea porque eres muy bueno o muy malo. ¿Cómo lo recibieron tus chavos? Y también eso es un desarrollo tanto social, como lo estaba comentando Mare, como un desarrollo intelectual. Cuéntame tantito, quiero estar ahí de chismoso con tus experiencias, porfa. Sí, pues al principio sí me costó un poco de trabajo porque como que los alumnos ya tenían el chip de que en la escuela les dejaban leer lecturas aburridas, lecturas pesadas, con las que definitivamente pues a ellos no, más bien ellos no se identificaban, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente que les dejaban leer novelas, por ejemplo, de Juan Rulfo, que quizá para su edad no sean aptas, pero pues las tenían que leer porque tenían que ver un tema de nacional, este pasado mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo la verdad sí hay un poco de trampa y lo admito, o sea, tuve que salir un poco del plan de estudios porque lo que yo quería era mostrarle a los En alumnos, confesiones. sí, porque lo que yo quería era Sí. adentrar a mis alumnos a lecturas que ellos pudieran interpretar en su contexto, que puedan asimilarlos o que incluso pudieran identificarse. Al final yo sé que si a alguien le gusta una novela o si le gusta una obra literaria, es porque hubo algo en los personajes con algo con lo que se identificó, ¿no? Que hace precisamente que tú no quieras soltar a esos personajes, ya sea su forma de ser, ya sea la resolución de sus problemas, etcétera, etcétera, tiene que haber algo, ya sea las situaciones que está viviendo, vaya, el personaje. Entonces, les digo, sí busqué lecturas que estuvieran relacionadas al tema, evidentemente, por ejemplo, si estábamos viendo el Renacimiento o lecturas del Barroco, pues buscar algo ahí que quizá no dejarles todavía fragmentos del Quijote, por ejemplo, pero sí adentrarlos a obras que se fueran un poco más sencillas para ellos. Y fue así ese mi camino. Definitivamente yo les decía que también no tuvieran miedo al participar, que cualquier idea que ellos se les viniera a la mente era válida, que no tuvieran, que nadie los iba a juzgar. Fue algo que también hablé con ellos, dice, no importa que tú creas que es una idea tonta, tú dila, porque nunca sabes. Ajá. Y de ahí hasta podríamos sacar más ideas incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita recuerdo un club de lectura con los chicos de tercero de hace 2 años, de hace 2 generaciones, con los que leímos una de las novelas ejemplares de Cervantes. Okay. También quería buscar algo que fuera divertido para ellos. Recuerdo que creo que leímos la española inglesa y desde el principio les atrapó la historia de cómo esta chava, esta chava
la, la protagonista. No, pero está bien, porque esa es una forma de Bueno, es que acercarte a yo ellos. así me Exacto. expresaba con ellos, ¿no? Esta chica, Ajá. a ver, esta chica que llega a una familia nueva y que tiene un pasado, pero se lo ocultan, bla, 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 ¿no? Entonces les fue atrapando, ¿no? Y hasta ellos mismos se emocionaban de que qué va a pasar con ella, cuándo se van a enterar que es española, qué sé yo, ¿no? Ajá. Y al final también vimos una película, vimos la película, la adaptación de esta novela. Y entre broma y broma, pues hasta yo también les decía, ¿no? Ahora ya pueden decir que a sus 14, 15 años ya leyeron una obra de Cervantes. Pueden presumirlo con la chaviza, ¿no? Si van a conquistar a una chava, dile, leí a Cervantes. He leído a Cervantes o cosas así. Y hasta Métodos de ellos luego lo conquista en toman. la adolescencia. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Dicen, miren, Ey, nena. esta frase escrita en español de hace 400, 500 años, la pueden utilizar para ligar y hasta los van a impresionar. Dejen a un lado sus telenovelas, sus series, su Pokémon Go, ¿no? Casi, casi. Y ustedes vayan a lo denso. Y ellos mismos como que empezaron a pedir más recomendaciones, ¿no? ¿Qué otras novelas ejemplares tiene de Cervantes? Y no Wow. solamente eso, también empecé a recibir comentarios de los mismos alumnos que decían, es que nunca había terminado de leer una novela, esta es la primera novela que leo en mi vida. Y me gustó mucho, ¿no? Entonces también como que está esa satisfacción. Y así con los demás grupos. Y créeme que Ay, de ahí te qué admiro bonito. porque Sí. el romper esa estructura de la SEB o quien te lo manda de tus directivos para tratar de acercarlo es, pues a lo mejor a veces es complicado y es que no mames, ¿cómo le voy a poner a leer esto a mis chamacos cuando en realidad, como bien lo dices, lo ven muy lejano o tratar de administrar algo o manejar algo para que sea más cercanos a ello y lo puedas interesar, como lo que estás mencionando ahorita. Eso está súper, súper bueno. Sí, y ahorita también me he visto muy apoyada con las plataformas actuales. Por ejemplo, pues yo doy mis clases por Zoom. Entonces también hemos tenido así lecturas, voz, y también como que traté de buscar lecturas en las que podía buscar referencias fáciles que a ellos les sonara, ¿no? Y me acordé de la mitología. Entonces los puse a leer mitología y ya después, terminando la lectura, decían, miren, este personaje de Cronos aparece en este videojuego, ¿no? Y hasta les ponía fragmentos de las batallas con los jefes, por ejemplo, de Kratos, ¿no? De God of War. Ahí les estaba poniendo los fragmentos de la batalla de Kratos contra Cronos. Y unos decían, sí, ya lo había jugado, pero no sabía que era de mitología griega y que no sé qué. Yo, pues, mira, lo que te estoy mostrando, ¿no? Y así con otros también les ponía referencias de películas, ¿no? Por ejemplo, la película de Inteligencia Artificial, leímos el cuento de cuál se basó la película y les ponía imágenes y hasta decían, miren, este es el osito Teddy que aparece también en el cuento, ¿no? Y, quiero tener un osito Teddy, qué sé yo. Entonces, también me he visto apoyada por estos recursos. La verdad es que sí he investigado mucho, por ejemplo, de videojuegos y hasta incluso de canciones para darles estas referencias a los chicos, y sí va siendo mi sorpresa de que pues ellos las conocen y eso hace que se interesen aún más porque saben ahora sí ya el origen de estas historias que les gustan, pero que las han conocido por medio de otros formatos. Wow, eso está fenomenal. Ese es el nivel de compromiso que requiere México. Y no lo digo así exagerando, no, sino ese es el nivel de compromiso que requiere justo una clase para que verdaderamente llegue el mensaje. Y yo creo que las personas que dan clases y nos escuchan entenderán perfectamente de qué va eso de llamar la atención de los alumnos, de buscar las referencias que a lo mejor ellos con esa referencia pueden entender mucho mejor un tema y qué loable, qué cabrón labor estás haciendo, ¿eh? Igual, híjole, me hubiera encantado tener una maestra como tú. Creo que Lafa lo dijo en la ocasión pasada, pero yo te lo vuelvo a decir. A mí me hubiera encantado también tener una maestra como tú. Qué lindo lo que se están llevando tus alumnos. Sí, es que Gracias, Michelle. hay un punto en el que la literatura pues, tiene que dejar de ser, no es nada más el libro que está ahí, ¿no? Y está chido y todo eso. O sea,
siempre referencias de la vida, ¿no? La literatura, como dije hace rato, pues es un ente social, entonces no está aislado, no está completamente ahí adentro de las páginas. Entonces, saber encontrar todas estas referencias, investigar, bueno, es cuestión, ¿no? Bueno, hace que los mismos chicos pues se interesen, ¿no? Porque no es, se acerca a la vida misma, a los gustos particulares de los chicos. O sea, bueno, a ver, híjole, pues ¿quién de los caballeros del Zodiaco? Ah, pues ahí está toda la mitología, ¿no? Bueno, también God of War, también la he puesto yo, bueno, a mí me lo han puesto de ejemplo, los mismos chicos, ¿no? Cuando les decía, bueno, a ver, eh, díganme referencias de algo que tenga que ver con la mitología griega. Eh, Mi bestia de matar. ¿No? Entonces estaba esa, yo le saqué los caballeros del Zodiaco, yo soy más viejo. Por ahí estaba también la de las aventuras de Zeus, ¿no? Que una cancioncita por ahí que se hizo viral en YouTube. Está Percy Jackson, hay otra película que tenía que ver con la mitología griega, La nueva serie que acaba de sacar Netflix, que no tiene mucho, que está fuera, digamos que del canon de las historias que todos conocemos, pero que también te va acercando hacia una perspectiva real, ¿no? La parte de Hércules de Disney, donde decían que Hera y Zeus eran una familia muy amorosa y todo esto, no. Donde te dice que Hera sí estaba encabronada con Zeus porque andaba ahí de pito fácil con diosas humanas y con todo mundo. Y sí, de es... hecho, acaba de salir un anime bastante bueno, se llama Blood of Zeus, algo así, en donde el Precisamente es ese. protagonista es uno de los hijos de Zeus y está sangrienta, pero está buenísima, es la onda, ¿no? Entonces, no me acuerdo quién es ya tiene unos meses que la vi, ya no me acuerdo quién es el hijo de Zeus que salió, no es Hércules, es otro, pero bueno, Pásame bien entonces, ese dato. ahora Lo te lo paso, tenemos te lo ahí mando. en el programa y al ratito también te lo pasamos directamente. Así se llama Blood of Zeus en Netflix y está súper buena la serie. Ok, la voy a buscar, pero ahorita lo que menciona Julio, precisamente yo me acordé por esas referencias de los Caballeros del Zodiaco. Si yo tuve un acercamiento a la mitología, fue precisamente por los Caballeros del Zodiaco. Yeah. Conocí gracias a ellos Poseidón, Hades, Atenea. Y me acuerdo que yo a los 10, 11 años le pedí a mi mamá mis libros de mitología o de la cultura griega porque quería leer más acerca de estos dioses. Fue precisamente por esa caricatura. Y sí recuerdo que pensé en eso, o sea, cómo yo me acerqué a este mundo por medio de cuál fue el camino, ¿no? Y quizá quise eso seguir con mis propios alumnos, porque actualmente la verdad como que casi no están, de tanta información que ellos tienen, ya ni siquiera han de saber qué elegir para ver. Y sí me he dado mucho cuenta en ellos, ¿no? De hasta hay veces que sí les digo, bueno, ¿en qué mundo viven, no? O sea, si no conocen esto o aquello, pero es que también no es que ellos no estén interesados, sino que hay tanta información que se abruman, no saben por dónde comenzar. Y la Que forma esa en sería, como se lo llevan o como se lo quieren meter a tirabuzón, como si fuera también una tortura de la Santa Inquisición, que ahí les ponen el cucurucho y les empiezan a aventar y te lo tienes que tragar y te lo tienes que aprender. No, se puede llegar a realizar de otra manera. sí, que parte de lo que dice Dalia es el trabajo del profesor, ¿no? Estamos en la época, en la era de la información. Yo les digo a mis alumnos, bueno, ustedes agarran su celular, buscan, tienen información de absolutamente todo, pero, híjole, habrá que discernir cuál es cierta, cuál no, cuál es buena, cuál sirve, cuál no sirve, y todo eso. Entonces, tú como profesor tienes que convertirte en una guía, un facilitador de la información que ellos necesitan, ¿no? Bueno, es una de las tantas chambas del maestro, pero bueno, por lo menos es una, ¿no? Esa guía en estas super fuentes de información que tenemos, bueno, irles poniendo las bases de lo que en realidad podrían llegar a necesitar. Ok, pues
Pues para ir cerrando, muchas gracias en relación hacia estos clubes de lectura y tu experiencia también como docente. Sí, hubiera sido súper chido que todos los profesores de español fueran como mi querida Dalia, tan linda con su sonrisa y haciendo todo esto. Una maravilla. Empezamos a cerrar, Mare, Jules, Dalia, por favor. Pues yo quisiera mencionar que de verdad ha sido un gusto conversar acerca de esto. A mí es un tema que desconozco bastante, me da mucho interés acerca lo que comenta Dalia. También recuerdo un poco algunos datos curiosos entre los clubes de lectura y los autores que nos estaba comentando en algún momento. O sea, es un tema que tiene historia, tiene emociones, o sea, no sé, me parece fascinante y espero que los que nos estén escuchando y sepan de literatura y quieran compartirlo, pues también armen su club de lectura, se unan a un club de lectura. Nosotros ya les dijimos, vamos a tener por ahí algunas sorpresas respecto a esto, pero nos encantaría que también nos comentaran si ustedes tienen alguna experiencia con los clubes, si no ha sido tan grata también, porque esto ha sido todo muy bonito, pero pues suponemos que también hay excepciones en la regla, siempre ocurre, siempre hay negritos en el arroz, pero pues eso, encantada de esta conversación y del tema también, esos temas me gustan mucho. No sé qué quieran mencionar ustedes para cerrar o quieran decir alguna otra cosa acerca de los clubes de lectura. Bueno, el estudiar literatura es como estar en un club de lectura que va a durar entre 4 y algunos años más, para algunos de relajar, pero Julio, claro. Entonces, si a ustedes les gusta esa dinámica y además tienen la fuerza para defender sus argumentos, La bueno, fuerza. el coraje le Sí, interesa, sí. La porque valentía. como ya dijimos, ya hemos dicho varias veces y Dalia nos lo está corroborando, bueno, literatura es una carrera que es muy competitiva, ¿no? Competitiva entre los propios alumnos, ¿no? Pero además también tiene muchas satisfacciones. Y mucho crecimiento intelectual y espiritual. Entonces, pues si a ustedes les gustan los clubes de lectura y tienen todas estas características que ya dijimos, bueno, están las carreras de letras y, bueno, literatura en general. Sí, algo que mencionas muy importante, Julio, es que precisamente en algún momento de estos 5 o 6 años en los que no nos hemos visto, llegué a tener una idea sobre la carrera muy negativa, y gracias a los clubes de lectura he rescatado todo eso que viví en la carrera, ¿eh? De hecho, ahorita sí puedo decir, qué bueno que estudié letras. O sea, qué bueno que me adentré a este mundo. Quizá fue de una manera al principio muy, muy dura, porque la verdad la carrera de letras es dura, es pesada. A mí hasta me hizo llorar, ¿no? La carrera, pero ahorita digo, no, qué bueno que lo estudié, ¿no? Y no te miento, hay veces que como que he llegado a considerar seguir por el mismo camino, pero pues eso lo ha rescatado los clubes de lectura. Y sin yo buscarlo, sin yo buscar una razón para, para perdonar algún momento lo que dije, para, ¿cómo decirlo? Para rectificar. Y fue gracias a estos clubes de lectura. Y sí, como tú dices, al final cada clase era un club de lectura. De poesía, de cualquier época, ¿no? De distintos autores. Incluso en nuestras reuniones eran clubes de lectura, un poco más, Sí, más en tertulia, más más en... libres, Ajá. pero seguían siendo en esencia unas tertulias literarias. Con un poco de vino quizá ya. Uh-huh. Tal cual, como es la tertulia. Y otras pócimas que de repente, pues bueno, ya contaremos algunas anécdotas de lo que pasaba con todo esto y lo que sucede. Sí. Bueno, una vez más, muchas gracias, querida Dalia. Como siempre, Jules, querida Mare, gracias. Y pues yo soy La Fe, La Farte. Síganos en nuestras redes sociales y estamos terminando el día de hoy nuestro capítulo del conversatorio. Nos escuchamos posteriormente y aquí vamos a dejar también los enlaces de algunos de los clubes de lectura que nos está recomendando mi querida Dalia y también, pues bueno, alguna información extra, ¿vale?
Muchas Sí, gracias. y pues muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a platicar de esto tan interesante, que la verdad es que siento que ya me empieza a apasionar, es un tema que ya me apasiona. Muchas Qué bueno. gracias. Ya vendrán más conversaciones y más temas. Muchas gracias a todos Claro los que que nos sí. escucharon y buenas lecturas a todos también. Jules, ¿te quieres despedir? Pues sí, gracias. Bueno, ya creo que ya lo dije, lo dije más o menos lo que tenía que decir. También, Dalia, muchísimas gracias. Está súper buenísimo todo esto. Yo entré como diciendo, clubes de lectura, sí, logrará ser interesante este tema, pero estuvo maravilloso. Gracias, Dalia. Estoy algo así como No, gracias a ustedes. Sí, Eso muchísimas es. Sí, gracias. muchas gracias. No, seguimos en Gracias. contacto. A ver qué otra reunión. Sin duda.